Hola, buenas tardes para todos aquellos que vivís en Europa y buenos días para todos aquellos que vivís en América. Perdonar el retraso de estos 5 minutos, pero estaba debido a problemas técnicos de última hora. Bueno, agradecer a Mau su paciencia por este ratito que le he hecho esperar y a todos vosotros, por supuesto. Mi nombre es David Aranzábal, para todos aquellos que me conocéis y me seguís semanalmente, bueno, en estos webinars que hacemos cada 2 semanas. Un saludo a todos vosotros y para todos los que no me conocéis porque es la primera vez que asistís a uno de mis seminarios, repito de nuevo, mi nombre es David Aranzábal, soy trader a tiempo completo desde hace unos 6 años y además gestiono la empresa FX for a Living, la cual hace servicios de formación y consultoría a traders del mercado Forex. Bueno, eh, bueno, eh, hola a todos, que veo que me estáis saludando todos. Andrés, Sebastián, Germán, Fiti, Manuel, Josu, Javi, Alex. Estupendo, muchas gracias a todos. Y empezamos de nuevo, empezamos ya con el tema Fibonacci para Forex. Vamos a ver el índice inicial, en el cual vamos a ver un poquito la historia de Fibonacci, lo vamos a pasar rápidamente porque es lo que menos nos interesa a todos, y lo que nos interesa es cómo aprovecharnos de esta herramienta para poder sacar pips al mercado Forex. Pero vamos a ver cómo es la serie de Fibonacci y cómo históricamente se ha utilizado en muchas facetas y cómo se da también en la naturaleza y cómo se ha utilizado por el ser humano en el arte, cultura y mercados financieros, que es lo que nos atañe, ¿vale? Veremos cómo se producen los retrocesos de Fibonacci con ejemplos, cómo se reproducen dichas extensiones y veremos también ejemplos históricos que han dado mucha fuerza a estos niveles y terminaremos con un resumen. Bueno, Leonardo de Pisa, Fibonacci. Leonardo de Pisa, también llamado Fibonacci, fue un matemático italiano famoso por haber difundido en Europa el sistema de numeración que actualmente utilizamos, o de base 10, es decir, decimal, del 0 al 9, y la bien llamada sucesión de Fibonacci. ¿Qué es la sucesión de Fibonacci? Bueno, pues no he puesto la fórmula entera, como muchos autores utilizan, porque quiero que estos ejemplos sean prácticos y rápidos. Pero tenemos que saber algo importante, y es que en matemáticas la sucesión de Fibonacci es la siguiente sucesión infinita de números naturales. Empezamos por el 0, añadimos un número más, seguimos con el 1 y lo que tenemos es, vamos fijándonos en las dos cifras anteriores y realizamos la suma de dichas cifras. Por lo tanto, si empezamos con el 0 y el 1, el siguiente dígito es la suma de los dos anteriores, por lo tanto 1. El siguiente dígito a calcular será la suma de los dos anteriores, por lo tanto 2. El siguiente dígito es la suma de los dos anteriores, por lo tanto 3. Y así sucesivamente de manera infinita. Y como aquí bien se define, de nuevo el primer elemento es 0, el segundo es 1 y cada elemento restante es la suma de los dos anteriores. ¿Vale? Como podemos ver, esta es una representación de cómo cada serie o cada sucesión de la serie tiene un valor y vemos que tiene una progresión que va acelerándose aritméticamente. Propiedades de dicha sucesión. Los números de Fibonacci aparecen en numerosas aplicaciones de diferentes áreas. Por ejemplo, en modelos de la crianza de conejos o de plantas. De hecho, fue con la crianza de conejos como se empezó
una de las aplicaciones más famosas de Fibonacci. No vamos a explicarla aquí porque no entra dentro del contexto, pero para todos aquellos que quieran tener algo más de cultura general sobre Fibonacci pueden googlear un poco por internet y descubrirlo. Al contar el número de cadenas de bits de longitud n que no tienen ceros consecutivos, aplicaciones informáticas, en la naturaleza, muy bonito además, figuras muy bonitas que se crean, en el arte y en los mercados financieros. Por lo tanto, hay una vasta cantidad de contextos diferentes en los cuales se produce la serie de Fibonacci. Aquí vemos un ejemplo de crecimiento en la naturaleza como la serie de Fibonacci. Antes la hemos visto de forma longitudinal, ahora la vemos de forma curva, porque aquí se va aplicando para cada sector cuál es el valor que tiene y al final va generando cuadrados que se van poniendo unos sobre otros y van formando la figura de la espiral. Y como el crecimiento de la naturaleza, por ejemplo aquí, va imitando a dicha curva. Crecimiento de la naturaleza 2. Como podemos ver, estas sucesiones se crean también en forma infinita o semi-infinita en diferentes áreas de la naturaleza, en este caso, por ejemplo, el néctar de las flores. Fibonacci y los mercados financieros 1. Bueno, vamos ya a lo que nos interesa después de haber visto un poco la cultura general de dónde viene esta serie Fibonacci gracias a este matemático y cómo es utilizada en los mercados financieros, que es lo que de verdad nos importa. Bueno, podemos utilizar Fibonacci en relación al precio o al tiempo. Veréis que yo voy a insistir a lo largo del seminario mucho más en la cuestión del precio que del tiempo, pero debemos de saber que afecta o podemos tener utilidad de proyección en ambos, tanto precio como tiempo. En el precio, busca predecir rangos de precios objetivos a los que debiera llegar el precio cuando se encuentra en una determinada tendencia. Normalmente se usa más cuando estamos en una tendencia, pero pongo entre paréntesis o rango, porque también en un canal podemos ver o observar cuáles son los retrocesos o proyecciones de Fibonacci perfectamente. Y en el tiempo, busca determinar el periodo de tiempo que durará una tendencia y cuándo ocurrirá un cambio en ella. No he puesto ejemplos de relación Fibonacci con el tiempo porque quiero darle más importancia a este webinar al precio. Quizás en un futuro volvamos a hacer un análisis más extenso de Fibonacci y vayamos a los fans, al tiempo, etcétera, etcétera, que son diferentes aspectos que también se pueden aplicar desde Fibonacci a el análisis técnico. Pero recordar que yo siempre os digo que lo importante está en lo básico y no tenemos que ir a buscar grandes cosas y grandes fórmulas matemáticas. En los conceptos básicos de análisis técnico podemos ser consistentes día a día en el mercado Forex. Bueno, estoy viendo que hay varias personas que están conectándose y desconectándose continuamente. No sé si es que habrá un problema de conexión con el Hotcom. ¿Estáis teniendo una conexión estable conmigo? Por favor. Para el resto de los asistentes, estoy viendo que hay 49 asistentes, pero estoy viendo 5 o 6 que están teniendo problemas. Sí, todo bien, vale, perfecto, muchas gracias por el feedback y continuamos. Fibonacci y los mercados financieros 2. Los fundamentos en que se basa Fibonacci están relacionados con factores psicológicos de los participantes del mercado. Estos se dejan llevar por el comportamiento de las masas y así van repitiendo las mismas conductas y los mismos errores. Recordar que el análisis técnico funciona en tanto en cuanto existen miles de operadores que están viendo lo mismo que nosotros y por las reglas del análisis técnico y la psicología del mercado van a ir a buscar los mismos niveles que estamos viendo nosotros y debido a ello el análisis técnico funciona. Por ello, cuando un mercado tiene más volumen, el análisis técnico funciona mejor.
Lo anterior, al repetirse sistemáticamente, va dando estructura a los mercados, que genera ciclos. Y un poquito por relación a lo que he comentado antes, Forex es, como ya habéis visto en alguno de mis seminarios, el mercado financiero que más liquidez tiene del planeta y por lo tanto en muchos de los pares, porque hay algunos cruces que tienen menos liquidez, pero por supuestísimo en los mayores y en la gran mayoría de los cruces la liquidez es abrumadora y el análisis técnico está muy bien definido. No solamente en gráficos semanales, diarios, sino también en gráficos intradiarios de hasta un minuto. Lo anterior, al repetirse sistemáticamente, va dando estructura a los mercados, que genera ciclos. Así Fibonacci, a través de sus ratios 0,61 y 1.618, digamos que estos son los principales, tanto en retrocesos como extensiones, ahora veremos ello, ahora iremos un ejemplo con ello, trata de anticiparse a esos ciclos prediciendo precios objetivos y días clave de cambio de tendencia. No vamos a hacer mucho hincapié en la fase temporal, vamos a ir sobre todo a la fase de precio. Bueno, las series que hemos visto anteriormente en la naturaleza se pueden extrapolar en los mercados financieros a estos dos conjuntos de series. Para los retrocesos tenemos los niveles importantes 0,23, que sería el equivalente a el 23,6%, 0,382, que sería el equivalente al 38,2%, 0,50, el más importante de todos, por eso está en negrita y en letra mayor, el 0,618, que sería el equivalente al 61,8% de retroceso, y 0,764. Y en las extensiones, voy a ir un poquito más rápido ahora para no estar enumerándolas todas, pero las veis ahí perfectamente, que van desde el 1,27, pasando por 1,50 al 1,618. Este sería, digamos, la proyección más importante. Y aunque muchos autores no la ponen, a mí me gusta mucho también el 200%, que sería el equivalente al 100% de la proyección. Muchas veces, vamos a ver si lo podemos ver luego en un ejemplo, si no ahora lo menciono rápido, ya volveremos a hacer otro seminario de Fibonacci. A veces las extensiones también son muy útiles mezclar las extensiones de Fibonacci con las extensiones de Tom DeMark. Ya veremos algún ejemplo más adelante. Retrocesos Fibonacci. Cuando hablamos de retrocesos Fibonacci, estamos haciendo referencia a la... Bueno, aquí estáis viendo un gráfico que no tiene mucha resolución, no os preocupéis porque en la diapositiva siguiente lo veremos con mayor resolución y lo podremos ver mucho mejor. Pero un poquito por definir en adelante, cuando hablamos de retrocesos Fibonacci estamos haciendo referencia a la probabilidad de que un par de divisas retroceda una proporción de movimiento anterior y encuentre soporte o resistencia en dichos niveles antes de continuar en la dirección original. Es decir, aquí hemos tenido un movimiento, luego lo vamos a ver con mejor definición, extenso, y estamos mirando a ver qué niveles de Fibonacci son los que pueden aguantar el precio. Estos niveles son creados como... perdón, aquí hay una falta de ortografía, perdonar. Estos niveles son creados dibujando con las herramientas de las cartas una línea de tendencia entre dos puntos extremos y formándose los niveles ratios anteriormente citados. La gran mayoría de vosotros sabéis utilizar la aplicación de Fibonacci en vuestras cartas gráficas, sabéis que es un botoncito que suele estar en vuestro software de diseño gráfico en las cartas y automáticamente lo ponéis desde un punto, digamos, que tiene un valle hasta un punto que tiene un techo o montaña, y él automáticamente, esta aplicación os va a dar estos niveles. Para todos aquellos que no sepáis cómo utilizar Fibonacci porque estáis iniciándoos, pues simplemente comentaros eso, que es tan sencillo como utilizar la diagonal que pone el punto inferior con el superior y automáticamente te crea los niveles. Lo difícil no es hacerlo técnicamente, lo difícil es ver cuál es el punto inicio y cuál es el punto final. Este gráfico es muy fácil de observar, pero muchas veces va a haber ambigüedad. Vamos a ver el gráfico con mejor definición y aquí, aunque debería este gráfico estar un poquito más con mayor continuación por la izquierda para que se aprecie
la formación del valle, estamos en gráficos diarios de la libra esterlina dólar de 60 minutos, aquí es donde se formó exactamente el valle, está marcado con este círculo verde y aquí es donde se formó el techo. Por lo tanto, la unión de estos dos niveles nos ha creado los niveles de retroceso Fibonacci desde el 23% hasta el 76%. Recordar que el 38, el 50 y el 61 normalmente son los más importantes. Por lo tanto, aquí hemos estado en una tendencia alcista y el operador, una vez que ya ha confirmado pues por divergencias MACD, por rotura de línea de tendencia, etcétera, que el precio ya no está en tendencia alcista, le quedan dos opciones. O entrar corto para aprovecharse del recorrido bajista y del retroceso, o esperar a que este retroceso llegue a un nivel determinado y a partir de ese momento ponerse largo para la continuación de la tendencia anterior. Las dos estrategias son válidas, dependerá si el operador está utilizando un sistema tendencial o está utilizando un sistema de contratendencia. Pero Fibonacci nos puede ayudar a ambos tipos de operadores para encontrar los precios ideales o los niveles de precios ideales, el que va contra tendencia para tomar sus beneficios o el que va a favor de la tendencia para cuál es el punto de entrada más propicio para poder seguir con el rally anterior. En este caso concreto vemos que el precio casi paró en el nivel del 38,2% y luego paró casi. Recordar en el cartel de anuncio de este webinar como uno de los puntos que ponía, aunque no lo he mencionado luego en una diapositiva, y la razón de ello es porque lo mencionaré en casi todos los gráficos, es hasta qué punto Fibonacci es magia o es casualidad, ¿no? Pero aquí vemos como después de este movimiento tan grande estamos desde el 1.68 al 1.64, pues de casi 3.000 pips o incluso más, de 3.500 pips, como el precio prácticamente ha quedado en el 50% del retroceso. Tuvimos una barra de 60 minutos que no cerró y es lo único que ha sobresalido de este nivel de 50%. Por lo tanto, magia o casualidad, pero Fibonacci nos ayuda a encontrar esos niveles. Si bien es cierto que es difícil también saber cuál va a ser el nivel de Fibonacci en el cual el precio va a aguantar. Es decir, lo anterior dicho queda muy bonito, pero nunca sabemos si el precio va a aguantar en el primer nivel del 23,6% si es un retroceso leve, o en el 38, o en el 50, o en el 61,8%. Normalmente, pero esto no es nunca 100% en Forex, si el precio ha aguantado bien en el 61,8, hay menos probabilidades de que el precio siga bajando y el precio se quede o en rango en ese área o siga la tendencia inicial. Por lo tanto, 61,8% sería como una gran barrera o el nivel principal en los retrocesos Fibonacci. Vayamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora un ejemplo en el euro-yen una semana. Y como vemos, como desde el año 2001 hasta el año 2008, el precio estuvo en tendencia alcista, gracias sobre todo por el carry trade. Y con la crisis financiera todo esto se aniquila y el precio, aunque supera el 61,8 en 2 barras, es solamente superado en una formación candlestick de vuelta y con muchas barbas. Por lo tanto, recordar, no hay un nivel exacto, suelen ser zonas, es decir, ojalá funcionara siempre esto a la perfección y tuviéramos siempre una línea exacta donde el precio parara. Entonces tendríamos un índice de acierto mucho mayor, ¿verdad? Todos los que me estáis escuchando, así sería mucho más fácil. Pero lamentablemente en la realidad no es así y hay que un poco ir descubriendo o imaginando cuál es el nivel de Fibonacci que está aguantando el precio. Pero aquí podemos decir que pese al cierre de una barra, aguantó en zona de soporte de una manera bastante buena.
Y podemos ver también cómo este retroceso que se inició desde agosto del 2008, cómo encuentra soporte y llega hasta el 38,2% de retroceso de Fibonacci del movimiento bajista anterior. Como podemos ver, todos los candles son con barbas muy largas, indicando indecisión, y prácticamente ninguno cierra en una distancia que sea muy alejada del 38,2%. Tenemos una pregunta de Alirio. ¿El retroceso llega siempre al 50% de retroceso? No, no llega siempre. De hecho, estamos viendo ahora mismo un ejemplo como en esa tendencia fuerte, en su retroceso el euro-yen no ha llegado al 50%. En algún máximo de las barras casi llega a tocar el 50%, pero no ha tocado. Pero la zona, digamos, media, podría ser casi con total seguridad la 38,2% de retroceso. También deciros que Fibonacci funciona desde gráficos mensuales hasta gráficos de un minuto. Funciona en todos los espacios temporales. Y eso está demostrado. Recordar que Forex tiene mucha liquidez y en gráficos intradiarios podemos ver cómo los retrocesos y las proyecciones de Fibonacci funcionan a la perfección. Andrés, ¿qué señales usamos para entrar cuando un retroceso llega a su final? Bueno, es muy buena pregunta y es una pregunta lógica que sabía que se iba a realizar en este seminario. Vamos a ver, el Fibonacci solo no vale como herramienta para entrar y salir en el mercado y tener ganancias de forma constante. Aunque hay operadores que se han especializado en utilizar solo Fibonacci y tendrán sus sistemas de especulación que funciona a 100% Fibonacci, no es, digamos, la estrategia más común. La estrategia más normal es utilizar Fibonacci, pero a la vez, como íbamos a ver en una diapositiva de resumen final, todos los elementos de análisis técnico que estemos utilizando y sean familiares para nosotros como ayuda. Es decir, si nos podemos ayudar, en este gráfico no está tan claro porque solamente está dibujado el precio, pero lo iremos viendo en otros ejemplos, como además de Fibonacci tenemos que fijarnos cuáles son los soportes y resistencias que actúan o han actuado históricamente de una forma fuerte y de esa manera tener mayor feedback a la hora de poder prever cuál es el nivel de Fibonacci que de verdad va a funcionar. Recordar, aspectos a tener en cuenta, resistencias y soportes que hayan funcionado históricamente, recordar precios que terminen en doble cero y recordar, por supuesto, medias y cualquier otro indicador que estéis utilizando vosotros que consideréis que tiene fuerza en su utilización. Divergencias MACD, etcétera, etcétera. Yo tengo un sistema para operar solo con Fibonacci. Jesús, estupendo, estupendo, perfecto, perfecto. Tiene que ser bonito además el sistema. Muy bien, perfecto, perfecto. Andrés, ¿podemos usar también patrones de velas? Por supuestísimo, por supuestísimo. Es decir, aquí por ejemplo ya estamos viendo cómo estos patrones de velas de indecisión nos están diciendo que hay una pauta de agotamiento. Entonces, por lo tanto, para los operadores que estén buscando un seguimiento en la tendencia anterior, sería un buen punto de entrada debido a que tienen un retroceso de Fibonacci que ha parado el precio en un nivel de doble cero y que además tienen una formación candlestick de consolidación. Por tanto, el stop podría estar bastante ajustado. Y para todos aquellos operadores que estén al revés buscando la vuelta, es igual un buen momento para quizás esperar un poquito más del retroceso y en el momento en el cual
el retroceso de este rally ascendente nos lleve a su vez a un nivel Fibonacci, poder entrar largos. Por lo tanto, por supuestísimo que el candlestick o patrones de velas se puede utilizar y se debe usar en el análisis técnico a la hora de definir nuestras entradas y nuestras salidas. Extensiones Fibonacci. Niveles usados para prever áreas de soporte o resistencia futuros en la extensión del movimiento actual. Son niveles donde normalmente el operador se fijará para tomar beneficios una vez que ya está dentro del mercado, en la dirección de la tendencia o en el futuro breakout. Los niveles más populares son los siguientes: 161,8 como hemos mencionado antes, 261 y 423. El 423 es un nivel un poco exagerado en el sentido de que es difícil llegar a esos niveles de extensión en las tendencias normales, en las que ocurren a diario, en intradía por lo menos. Y recordar que a mí también me gusta mucho la 200%. Vayamos a verlo ampliado en este gráfico y vemos cómo el precio ha estado en tendencia alcista en gráficos de euro-yen de una semana durante... Bueno, un comentario en esta diapositiva. Vamos a ver, estamos viendo el mismo gráfico que la diapositiva anterior y sin embargo nuestro estudio es diferente. Fijaros cómo, dependiendo qué es lo que estamos estudiando, estamos observando diferentes cosas en los gráficos. Eso es lo bueno del análisis técnico. Es decir, 4 ojos ven mejor que 2. Quiero decir con esto que la misma carta vista con estrategias diferentes puede darnos una visión completamente diferente de nuestra estrategia. Esto lo digo aparte del Fibonacci, esto lo digo, podríamos estar ahora antes hablando del retroceso de Fibonacci, en este caso ahora estamos hablando de extensiones Fibonacci, pero podríamos estar hablando de cualquier otra cosa, hablando de candlestick o medias o lo que sea. ¿Cómo podemos de repente abstraernos de la carta en la cual hemos realizado un estudio, cambiarle los indicadores y ponerla de nuevo con otro estudio? Y cómo de repente parece otra carta. Este es un poco el milagro del análisis técnico y sobre todo, claro, es más palpable cuando el operador tiene más experiencia, ¿no? Pero me gustaría que todos observarais lo que estoy indicando y que lo experimentarais por vosotros mismos cuando estáis haciendo estudios o backtesting de vuestras cartas. Backtesting me refiero al estudio hacia atrás de vuestras estrategias. Vale, bueno, pues fijaros que de rayas, qué lío, ¿no? Qué lío de rayas. Pero bueno, ese es el problema y la ventaja de Fibonacci, que siempre vamos a tener niveles y siempre vamos a tener cierta subjetividad a la hora de qué nivel es el mínimo y qué nivel es el máximo para poder realizar estudios. Pero bueno, vamos a suponer que nosotros nos encontramos aquí actualmente en este nivel de precio y que de aquí a la derecha no podemos ver nada porque no estamos en el futuro. Nuestro presente es esta barra más o menos. Y el precio ha estado realizando una tendencia más o menos bien establecida y ha creado un mínimo y un máximo. Por lo tanto, haríamos el estudio de extensiones desde aquí hasta aquí. Lo podemos ver con los dos puntos verdes. Y la herramienta Fibonacci automáticamente nos marca los retrocesos, pero nosotros lo que estamos interesados es en las extensiones. Vale, y en las extensiones tenemos marcados el 1,38, el 1,50 y el 1,61. Pues vale, vemos cómo después de el seguimiento de la tendencia, una nota a consecuencia de esta carta es que, bueno, el operador iba ya a entender, la estrategia de extensiones se puede utilizar de dos maneras. Vamos a suponer que el operador ya venía largo. Pues si el operador ya venía largo, es decir, estaba largo en euro-yen desde antes del inicio de la tendencia, lo que está es viendo a qué nivel puede tomar beneficios. Y estos niveles de 1,38, 1,50 y 1,61 son niveles en los cuales el operador podría tomar beneficios. Pero también es para operadores que se han perdido el rally anterior y una de dos.
o bien han aprovechado el retroceso y han esperado hasta el nivel Fibonacci correspondiente, en este caso el 23,6, para entrar en el sentido inicial de la tendencia, o han entrado también, muy importante, en el breakout, es decir, cuando se ha superado el máximo anterior, que es este nivel de aquí. Incluso aunque hubieran entrado en esta falsa, si su stop hubiera estado establecido por debajo del mínimo anterior, su trade, su operación hubiera sido satisfactoria. Y es a partir de ahí cuando el operador tiene que hacer un estudio, según Fibonacci, de las proyecciones y hacer su toma de beneficio. El problema es el siguiente, como siempre y como todo en análisis técnico. ¿Cuál es el nivel de proyección de Fibonacci correcto para tomar beneficios? Pues lamentablemente no existe una sola solución y tiene que ser el operador el que utilice diferentes estrategias según el estudio que realice de su sistema para tomar beneficios en el 1.38, 1.51, 1.61 o incluso esperar al 200%. Hay otro sistema muy bueno, muy bonito también de tomar medición de las extensiones y son las líneas de tendencia o proyecciones de Tom de Mark. Por lo tanto, si cogemos la distancia en pips de este mínimo hasta máximo y lo recogemos desde el mínimo que ha realizado el retroceso y lo proyectamos en el futuro, nos daría, no lo he realizado para este gráfico, pero un poquito a ojo, y estoy ahora utilizando mis manos en el monitor, nos da prácticamente este nivel en el cual se realizó el máximo. A mí particularmente me gustan más las extensiones de Tom de Mark que las extensiones de Fibonacci para prever futuras proyecciones. Pero cuando ambas coinciden, entonces es una señal mucho más fuerte. Recordar que el análisis técnico es o dará señales más fuertes cuando tenemos ciertos indicadores o aspectos del gráfico, del análisis técnico, que se superponen. Si además de tener un nivel de Fibonacci, además coincide en un nivel de resistencia histórico y encima está formando, como en este caso aquí, por ejemplo, un doble techo, etcétera, etcétera, pues son indicaciones cada vez más fuertes de que este nivel es un nivel de resistencia claro. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Tenemos de Andrés, ¿cómo se interpreta un swing trade en Fibonacci? Bueno, no sé muy bien a qué te refieres con swing trade en Fibonacci, pero si lo que te refieres es a cuál es el nivel en el cual realizar o entrar en el sentido de tendencia o contratendencia para tomar su operatoria, pues me gustaría un poquito que me lo describieras mejor. Si quieres, mientras voy contestando el resto de las preguntas, me lo pones un poquito mejor el texto, o si no, pues me mandas un email y te lo intento describir un poquito mejor. Memo, ¿por qué se ven unos gráficos con el 100% en la base del gráfico y en otros tú muestras el 100% en el techo? ¿Por qué se ven unos gráficos con el 100% en la base del gráfico y en otros muestras el 100%? Ah, vale. Bueno, aquí por ejemplo vemos que sale el 100% en el techo y aquí sale el 100% en el suelo. Bueno, esto es por lo siguiente. Cuando estamos buscando una proyección, se pone el 0% en el suelo, aquí vemos que el 100% es en el techo y automáticamente te da las proyecciones. Pero sin embargo, cuando estamos buscando retrocesos, como en este lado de aquí, el 0% se pone en el suelo y el 100% en el techo. De tal manera que lo que estamos buscando es el retroceso y que nos marque cuál es el tanto por ciento de retroceso. Lógicamente, cuando estamos aquí, el retroceso será de menor a mayor. O sea, el 0%, 1%, 2%, 23%, y eso creo que responde a tu pregunta. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener con cuidado cuando hacemos el estudio Fibonacci y lo pasamos a nuestra carta de gráficos. De todas maneras, no importa que nos equivoquemos, porque con la práctica, si aquí vemos que, es decir, son simétricos, el nivel 0.38,2 y el 0.618 son simétricos, por lo tanto, aunque lo dibujáramos al revés,
los niveles son los mismos y solamente sabemos que donde ponga 0.618, pues en realidad es nuestro nivel 0.382. Por lo tanto, en las primeras veces que estéis realizando las proyecciones o los retrocesos, tenerlo en cuenta para que os sea más claro, pero luego con la práctica, aunque os equivoquéis a la hora de dibujarlo, simplemente ya viendo las rayitas ya vais a saber con el entrenamiento visual cuál es el 50% de retroceso, el 61%, lo vais a ver prácticamente de un vistazo. Vamos a ver. Bueno, gracias al comentario de Mouth, para evitar que salga el thank you cuando queréis decir tú. Y Lizer, ¿dónde podemos encontrar estas diapositivas para descargarlas? Estupendo, lo iba a comentar en la última diapositiva como suelo realizar normalmente. Tienes las diapositivas en nuestra página web y en el área de descarga, el registro gratuito, y ya lo comentaré con un poquito más de profundidad en la última diapositiva. También que sepáis que este webinar está siendo grabado, como todos los que suelo realizar normalmente con FX Street. Stiller, perdona la pregunta. Sé que dijiste que no hablaréis de sitio con respecto al tema, pero ¿cómo utilizo el Fibonacci en la temporalidad? ¿Cómo uso la herramienta? Bueno, pues lo veremos en otro webinar, pero es algo parecido en el sentido de que cogemos y ponemos un mínimo y un máximo del espacio temporal y lo que nos va a formar son los ratios de Fibonacci. Normalmente se hace siempre para extensiones, por supuesto, porque el espacio temporal de lo que ha pasado antes ya lo tienes bien claro, ¿no? Lo que te interesa es la proyección en el futuro. Entonces, una vez que marcas el mínimo y el máximo del aspecto temporal que tú quieres, te crea los niveles de Fibonacci en sus proporciones, en los cuales, además de, porque solamente el estudio del tiempo no es suficiente, en los cuales se une el propio precio de Fibonacci o soportes o resistencias o líneas de tendencia, ahí vas a encontrar zonas en las cuales es probable que el precio pudiera parar. Pero a mí no me gusta tanto el estudio del tiempo en Fibonacci. Eso no significa que no funcione, solamente significa que, bueno, yo utilizo otras estrategias y el tiempo en Fibonacci no es de mis favoritas. ¿El retroceso puede llegar al 100% o más del 100%? Claro que puede llegar al 100% y al 500%. Es decir, vamos a suponer que el precio, bueno, este gráfico es de Bruyin de una semana, sería muy difícil que pasara el ejemplo que te voy a decir ahora a corto plazo, pero vamos a suponer que este gráfico fuera de 5 minutos. Entonces el precio va, hace el 100%, empieza a volver, realiza el 100% del retroceso anterior y puede volver a caer, el ratón ya se me ha caído, se me sale del monitor y podría caer 5 monitores más hacia abajo, como todos sabemos, sobre todo cuando estamos largos, ¿verdad? Y tenemos el stop por aquí, de repente vemos que cae otros 500 pips para abajo, y nosotros con cara de tontos. Esto nos ha pasado muchas veces, ¿vale? Entonces, por supuestísimo que puede ampliarse al 100% en los retrocesos. Fiti, ¿cómo se utiliza la expansión de Fibo con el retroceso de Fibo? Con MetaTrader. ¿Cómo se utiliza la expansión de Fibo con el retroceso de Fibo con MetaTrader? Pues si quieres, Fiti, me lo vuelves a responder por email y te lo contesto, porque ahora tendría que abrir el MetaTrader y bueno, pues explicarte un poquito cómo es. Pero vamos, vas a tener un botón en el cual puedes realizar, indicándole cuál es el mínimo y el máximo, las extensiones y los retrocesos, y te lo dibuja de forma automática. No sé si esa es tu pregunta. Si no fuera así tu pregunta, pues me lo vuelves a mencionar por email, por favor. Perdonar, vamos a ver, porque ha habido un texto aquí bastante largo y estoy yendo para atrás para buscar las diapositivas. Calofer, ¿cuál es la página web tuya? Lo comento en la última diapositiva, pero la página nuestra es fxforaliving.com. También tenemos un dominio más facilito para la gente que no supiera hablar inglés y es cursodivisas.es. Y ahora lo comentaremos al final, pero vamos a seguir con las diapositivas con el webinar.
Ejemplo histórico. Bueno, aquí quería haber puesto varios ejemplos y no solo uno, pero disculpadme, no me ha dado tiempo. Voy a intentar que en una segunda parte de estudio Fibonacci pueda tener gráficos históricos diferentes al que he puesto hoy y poder poner por lo menos dos o tres, ¿no? Pero vamos a ver cómo la fuerza que tiene Fibonacci para aguantar en gráficos que han marcado una acción fundamental muy fuerte. Como por ejemplo el gráfico de euro-dólar una semana. Y podemos ver cómo desde el año 2001 hasta 2008, agosto de 2008, el precio ha estado en una tendencia alcista muy bien definida, marcando una debilidad del dólar por fundamentales durante años, y cómo todo esto con la crisis financiera fue machacado muy abruptamente. Al principio ver este doble techo es de los más famosos históricamente en el Forex, y será un doble techo que se estudiará como ejemplo en todo el chartismo tradicional en las divisas, primero por la fuerza técnica que tuvo y lo segundo para describir por fundamentales la crisis financiera que hemos tenido durante estos 2 años, ¿vale? Doble techo y cómo rompe la formación del doble techo 1, 2, 3 por su base y cae en picado, cómo es acelerado en octubre del 2008 por la ruptura de Lehman y toda la crisis de la banca que conocéis perfectamente, y cómo el precio desde en un retroceso fuerte llegó hasta el 76,4%. Una vez que el precio rompió y con muchísima fuerza al 68,8%, había autores que decían, o analistas, que el precio iba a llegar hasta la base y que iba a hacer un 100%, lo cual era probable porque estábamos en histeria y nadie sabía lo que podía pasar. Fijaros la fuerza de las barras en una semana, cómo hay una consolidación y cómo el precio en este retroceso tan fuerte, a partir de diciembre, pasa y llega por arte de magia y se para en el 61,8%. Voy a repetirlo de nuevo. Desde este máximo hasta este mínimo hacemos el estudio Fibonacci y este sería el 61,8%. Vemos cómo el gráfico retrocede y para por arte de magia en el 61,8%. Este mes de diciembre fue impresionante para todos los que estuvisteis operando. Fue un mes para tener mucho cuidado, pero a la vez muy muy divertido, con unos recorridos intradiarios asombrosos y la verdad impresionante, un mes impresionante para todos los que nos gusta hacer trading en Forex. Pero fijaros cómo no pasó de ese nivel y fue rechazado con mucha violencia también a partir de enero. Por lo tanto, fijaros cómo en estos niveles de fundamentales tan fuertes, como Fibonacci funcionó a la perfección. Resumen, los niveles FIBO nos ayudan. FIBO se suele utilizar bastante en castellano para hacer un poquito la nomenclatura de Fibonacci. Los niveles FIBO nos ayudan a predecir zonas de soporte y resistencia futuros. Es mejor acompañar el análisis con otras herramientas técnicas, ya sea candlestick o doble ceros, sobre todo cuando estamos en intradía. En gráficos ya diarios y semanales, como vamos a estar con doble ceros continuamente, no tiene tanta fuerza. Pero en gráficos intradiarios os puedo asegurar que los doble ceros son niveles de soporte y resistencia muy fuertes y que si coinciden con niveles de Fibonacci, pues indican todavía más fuerza. Figuras 1, 2, 3 y figuras de doble techo, doble suelo. Es decir, si además de tener un nivel Fibonacci tenemos más cuestiones de aspecto del análisis técnico que se añaden, pues tendrá ese nivel mucha más fuerza. Bueno, quería comentar ahora en 2 minutos que tenemos un evento muy importante en Barcelona, organizado por el ITC, que es la International Trades Conference, que normalmente ha sido siempre en inglés, pero este año se ha abierto un grupo en castellano.
vamos a describir rápidamente cuál es el evento. Tenemos que en octubre, próximamente, los días 14 y 16, la tercera edición del ITC va a acoger este año a Valeria, que todos conoceréis, que es colaboradora habitual del canal en castellano, de fxstreet.es, pero para todos aquellos que hayáis estado en fxstreet.com también conoceréis a los grandes del trading internacional y en Estados Unidos, como son Rob Booker, James Chen, Kim Cramer, Marcus y Ashraf Lady. Ashraf Lady ha sido un analista por fundamentales, muy reconocido a nivel internacional durante muchísimos años y que ha salido en la CNBC y en diferentes programas de la televisión americana, y Andrei Pehar. Vista la demanda, ITC ha decidido hacer un grupo para hispanohablantes y se les ofrece un precio especial de 450 euros. Entonces, en este evento podréis operar en vivo junto a un experto hispanohablante, en este caso Valeria, durante las 3 sesiones de live trading, que en total hacen 9 horas. Asistir a todos los keynotes, es decir, a los discursos o oratorias que se realicen en inglés. Eso sí, anotar que no hay traducción simultánea, por lo tanto, bueno, pues es necesario que tengáis cierto nivel de comprensión en inglés para entenderles, pero bueno, también se ofrecerán diapositivas PowerPoint, que aunque están en inglés, pero os pueden ayudar a fijar las ideas. Y disfrutar, por supuesto, de las comidas y coffee breaks de los 3 días del evento. Está limitado a 10 personas y la fecha límite de registro es el 2 de octubre, por lo tanto quedan poquitos días para todos los que estéis interesados. Por favor, más información en la página web de FX Street, veréis el enlace por cualquier lado, en la página home y en los banners que tiene a la derecha. Y la página web que se ha creado, o mini site que se ha creado en especial para el evento, es traders-medioconference.com, y en la subsección de registration ahí os podréis registrar. Y bueno, tenéis también una edición de contacto que es itc2009@fxstreet.com. Yo estaré también en el ITC como invitado, al ser colaborador habitual de FX Street, así que nos podremos conocer. Esto ya, perdón, voy la diapositiva hacia atrás. Recordad, por lo tanto, el evento del ITC es para no perdérselo. Y voy a ir cerrando ya este webinar porque son y 25, solo quedan 5 minutos y me queda una ficha de contacto para todos aquellos que os habéis interesado en cómo descargar las diapositivas o ponerse en contacto con nosotros. Sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros en info@fxforalin.com. Si alguna de las preguntas de hoy no ha sido respondida, o bien porque me la he pasado por despiste, o bien porque os he comentado que si me la podíais extender por email, estáis invitados a realizarlo. Nuestra página web es fxforalin.com y recordad que os podéis registrar de forma gratuita y acceder al área de miembros gratuita para hacer la descarga de las diapositivas, la de hoy y la de todos los webinars que hemos realizado con anterioridad. Y los servicios de formación que actualmente podréis encontrar con nosotros es el curso presencial que vamos a realizar este fin de semana, no, el fin de semana que viene, el 26 y 27 de septiembre, y en Madrid, perdón, y el curso online con un año de tutoría. Por lo tanto, voy a dar por finalizado el evento. Voy a ir a por las poquitas preguntas que ya creo que quedan por responder. Vamos a ver, aquí ha habido un texto muy largo que se termina aquí. Martín, el euro dólar está ahora en el retroceso de 1,61 en gráficos de una semana y se está discutiendo si sigue subiendo o baja. Siempre que se queda el gráfico en un nivel importante, va a haber operadores que están luchando entre ellos para seguir con la tendencia o apuntarse al retroceso. Eso es siempre ocurre cuando después de grandes movimientos se llega a niveles de consolidación. Bueno, aquí Maus, gracias por enviar el enlace. Manuel, me interesaría si supiera inglés. Bueno, pues es una pena, pero bueno, recordad que también para el ITC también tenéis las sesiones de live en castellano. Manuel Licer,
¿En qué lugar de la página se descargan las diapositivas? Pues una vez que te registres, Lizer, hay una zona en el menú derecho superior donde pone área de miembros y ahí te las puedes descargar. Alirio, te queda muy cerca de donde vives. No sé muy bien a quién te refieres, Alirio, perdona. Manuel, ¿el año de tutoría es contigo? Sí, por supuesto, el año de tutoría se realiza conmigo como mentor. David, nos vemos el 26 y 27 en Madrid, gracias. Estupendo, Javi, ya tenemos un asistente del ITC, perfecto. Gracias a todos. Gracias, David, por la presentación de hoy. Perfecto. Estupendo. El curso de Barcelona. Bueno, me queda muy cerca de donde vives. Depende. Sí, bueno, para todos los que estéis en América o Latinoamérica, pues claro, Barcelona está cerquita para todos los que estamos aquí en España, pero yo no estoy tan cerca. Yo resido en Canarias y para mí Barcelona también me supone un salto en avión. Bueno, muchas gracias, Maud, por tu tiempo y por haber moderado el seminario. Y bueno, pues lo doy por cerrado y muchas gracias a todos por asistir aquí y realizar vuestras preguntas, porque sin vuestra participación no serían posibles todos estos seminarios. Un saludo a todos. De dicha sucesión. Los números de Fibonacci aparecen en numerosas aplicaciones de diferentes áreas. Por ejemplo, en modelos de la crianza de conejos o de plantas. De hecho, fue con la crianza de conejos como se empezó una de las aplicaciones más famosas de Fibonacci. No vamos a explicarla aquí porque no entra dentro del contexto, pero para todos aquellos que quieran tener algo más de cultura general sobre Fibonacci, pueden googlear un poco por internet y descubrirlo. Al contar el número de cadenas de bits de longitud n que no tienen ceros consecutivos, aplicaciones informáticas, en la naturaleza, muy bonito además, figuras muy bonitas que se crean, en el arte y en los mercados financieros. Por lo tanto, hay una vasta cantidad de contextos diferentes en los cuales se produce la serie de Fibonacci. Aquí vemos un ejemplo de crecimiento en la naturaleza como la serie de Fibonacci. Antes la hemos visto de forma longitudinal, ahora la vemos de forma curva, porque aquí se va aplicando para cada sector cuál es el valor que tiene y al final va generando cuadrados que se van poniendo unos sobre otros y van formando la figura de la espiral. Y como el crecimiento de la naturaleza, por ejemplo aquí, va imitando a dicha curva. Crecimiento de la naturaleza 2. Como podemos ver, estas sucesiones se crean también en forma infinita o semi-infinita en diferentes áreas de la naturaleza, en este caso, por ejemplo, el néctar de las flores. Fibonacci y los mercados financieros 1. Bueno, vamos ya a lo que nos interesa después de haber visto un poco la cultura general de dónde viene esta serie Fibonacci gracias a este matemático y cómo es utilizada en los mercados financieros, que es lo que de verdad nos importa. Bueno, podemos utilizar Fibonacci en relación al precio o al tiempo. Veréis que yo voy a insistir a lo largo del seminario mucho más en la cuestión del precio que del tiempo, pero debemos de saber que afecta o podemos tener utilidad de proyección en ambos, tanto precio como tiempo. En el precio, busca predecir rangos de precios objetivos a los que debiera llegar el precio cuando se encuentra en una determinada tendencia. Normalmente se usa más cuando estamos en una tendencia, pero pongo entre paréntesis o rango, porque también en un canal podemos ver o observar cuáles son los retrocesos o proyecciones de Fibonacci perfectamente. Y en el tiempo busca determinar el periodo de tiempo que durará una tendencia y cuándo ocurrirá un cambio en ella. No he puesto ejemplos de relación Fibonacci con el tiempo porque quiero darle más importancia a este webinar al precio. Quizás en un futuro, como muchos autores utilizan, porque quiero que estos ejemplos sean prácticos y rápidos. Pero tenemos que saber algo importante y es que en matemáticas la sucesión de Fibonacci es la siguiente sucesión infinita de números naturales. Empezamos por el 0, añadimos un número más, seguimos con el 1 y lo que tenemos es, vamos fijándonos en las dos cifras anteriores
y realizamos la suma de dichas cifras. Por lo tanto, si empezamos con el 0 y el 1, el siguiente dígito es la suma de los dos anteriores, por lo tanto 1. El siguiente dígito a calcular será la suma de los dos anteriores, por lo tanto 2. El siguiente dígito es la suma de los dos anteriores, por lo tanto 3. Y así sucesivamente de manera infinita. Y como aquí bien se define, de nuevo el primer elemento es 0, el segundo es 1 y cada elemento restante es la suma de los dos anteriores. ¿Vale? Como podemos ver, esta es una representación de cómo cada serie o cada sucesión de la serie tiene un valor y vemos que tiene una progresión que va acelerándose aritméticamente. Propiedades. Vamos a ver el índice inicial, en el cual vamos a ver un poquito la historia de Fibonacci. Lo vamos a pasar rápidamente porque es lo que menos nos interesa a todos, y lo que nos interesa es cómo aprovecharnos de esta herramienta para poder sacar pips al mercado Forex. Pero vamos a ver cómo es la serie de Fibonacci y cómo históricamente se ha utilizado en muchas facetas, y cómo se da también en la naturaleza y cómo se ha utilizado por el ser humano en el arte, cultura y mercados financieros, que es lo que nos atañe, ¿vale? Veremos cómo se producen los retrocesos de Fibonacci con ejemplos, cómo se reproducen dichas extensiones y veremos también ejemplos históricos que han dado mucha fuerza a estos niveles y terminaremos con un resumen. Bueno, Leonardo de Pisa, Fibonacci. Leonardo de Pisa, también llamado Fibonacci, fue un matemático italiano famoso por haber difundido en Europa el sistema de numeración que actualmente utilizamos, o de base 10, es decir, decimal, del 0 al 9, y la bien llamada sucesión de Fibonacci. ¿Qué es la sucesión de Fibonacci? Bueno, pues no he puesto la fórmula entera. Hola, buenas tardes para todos aquellos que vivís en Europa y buenos días para todos aquellos que vivís en América. Perdonar el retraso de estos 5 minutos, pero estaba debido a problemas técnicos de última hora. Bueno, agradecer a Maud su paciencia por este ratito que le he hecho esperar y a todos vosotros, por supuesto. Bueno, mi nombre es David Aranzábal, para todos aquellos que me conocéis y me seguís semanalmente, bueno, en estos webinars que hacemos cada 2 semanas. Un saludo a todos vosotros, y para todos los que no me conocéis porque es la primera vez que asistís a uno de mis seminarios, repito de nuevo, mi nombre es David Aranzábal, soy trader a tiempo completo desde hace unos 6 años. Y además gestiono la empresa FX for a Living, la cual hace servicios de formación y consultoría a traders del mercado Forex. Bueno, hola a todos, que veo que me estáis saludando todos. Andrés, Sebastián, Germán, Fiti, Manuel, Josu, Javi, Alex. Estupendo, muchas gracias a todos. Y empezamos ya con el tema Fibonacci para Forex.